Bueno, hola chicos, espero que anden bien. Un placer volver a verlos, por lo menos. No los veo, digamos, pero por lo menos que puedan poder compartir, por lo menos. No voy a hacer muy larga la clase porque esto de la virtualidad por ahí es medio complicado, pero por lo menos de manera virtual volver a darles algunos de los temas de lo que es la materia y poder avanzar con el desarrollo de la cátedra en general. Como les dije, cualquier tipo de duda se pueden comunicar conmigo por mail, no hay ningún tipo de problema. Eh, Justamente la clase queda grabada por cualquier tipo de inconveniente que ustedes puedan tener y porque la puedan ver en cualquier momento, así pueden estudiar la materia de mejor manera y pueden ir asociando algunos temas. Como les dije en la primera clase, el programa es un programa muy extenso que no creo que lleguemos a dar todos los temas. Voy a ir tratando algunos de los temas más importantes que me parecen a mí, o los que por ahí se pueden llegar a preguntar, o que pueden llegar a resultar un poco más complejos a la hora del estudio. Vamos a dar hoy lo que es la unidad número 3. Obviamente no vamos a dar la unidad entera, sino que vamos a arrancar con el desarrollo de la unidad número 3. Una unidad que es muy extensa, diría que es de las más extensas. Hay bastantes temas para tratar. Esta unidad trata sobre todo lo que es el desarrollo del derecho constitucional en general, no solo el desarrollo, o sea, no solo la parte histórica, que la parte histórica la voy a dejar por ahí un poco de lado, vamos a ver algunas cosas, pero no vamos a darle tanta importancia porque me parece que es algo que ustedes eh, pueden estudiar muy tranquilamente, no es muy complejo. Así que vamos a explicar algunos de los temas centrales que me parecen a mí de esta unidad. Además, yo a ustedes les di un trabajo práctico que me parece que les va a servir muchísimo para estudiar, pero igual vamos a tratar mucho de los temas. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a dar media horita, 30 minutos, 40, vamos a ver cómo vamos. Y posteriormente vamos a seguir viéndonos y terminar con lo que es el desarrollo de la unidad 3. Unidad 1 y unidad 2 ya las vimos. Así que bueno, vamos con la tercera unidad. La tercera unidad, como les vengo diciendo, trata sobre lo que es el desarrollo constitucional. Voy a intentar ir siguiendo un poco el programa, más o menos ir diciéndoles sobre qué estamos hablando, pero para que ustedes se vayan ubicando, porque por ahí es muy complejo empezar a hablar sobre este tema. Lo primero con lo que hay que arrancar a hablar es que vamos a hablar sobre la Constitución. Y el programa trata todo lo referido a la Constitución. Es decir, si ustedes ven todos los puntos, se intenta hacer como un resumen de todos los temas que la Constitución Nacional trata en el texto normativo. Esto es importante que ustedes lo sepan porque sería muy complicado poder que ustedes sepan todo, digamos, sobre la Constitución, porque en derecho constitucional, son dos materias. Entonces, como ustedes podrán ver, dos materias en una unidad es muy complejo que lo sepan. Entonces es importante arrancar con cosas básicas que permitan, por lo menos posteriormente, que ustedes entiendan quizás muchos de los temas más complejos que luego se tratan en la Constitución. Entonces hay que empezar a dar cosas muy básicas. Lo primero, el texto constitucional. La propia Constitución formal, o sea, la Constitución Nacional Argentina, es la principal fuente del derecho constitucional. Está escrita y codificada, o escrita si ustedes quieren, y fue dictada en 1853. Esta es la primera constitución. En 1853 tenemos la primera constitución. Después hubo una serie de reformas en 1860, 1866, 1898. Tenemos la de 1957 y la de 1994. La Constitución de 1994 es la Constitución que hoy en día nos rige actualmente, es decir, es el texto actual de la Constitución Nacional Argentina. Además, tenemos que, para empezar a comprender un poco a la hora de estudiar la Constitución, hay que comprender que la Constitución va a contar de dos partes, va a estar dividida en dos grandes partes. Va a contar primero con un preámbulo, que no lo vamos a incluir en ninguna de las partes. Sería como una tercera parte, pero en realidad el preámbulo es como una introducción. El preámbulo de la Constitución Argentina lo vamos a ver posteriormente,
pero es como una primera introducción, una presentación y enunciación de los fines que busca proteger o tutelar la Constitución Nacional Argentina. Y por otro lado tenemos lo que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es aquella, es la parte que va a tratar sobre todo lo referido a los derechos y garantías que tenemos las personas en general. Va a contar de 43 artículos, es decir, hasta el artículo 43, y se va a reconocer ciertos límites al poder público, va a definir aspectos identificatorios del Estado, va a tomar posición respecto de principales asuntos públicos, como puede ser relación de la sociedad y el Estado, forma de gobierno, orientación del sistema económico. Se van a reconocer los derechos de la población, esto es lo principal, si me tienen que saber, los derechos están en la parte dogmática, al igual que las garantías, que son cuando uno se le ve afectado a un derecho, ¿qué garantía tiene para poder exigir o para que se le cumpla, digamos, estos derechos? Y por otro lado tenemos la parte orgánica, que la parte orgánica va a contar de 86 artículos y lo que hace, lo principal de la parte orgánica, que en realidad es por lo que se le dice orgánica, porque da una organización del poder. Y acá es algo importante, como yo les había dicho anteriormente en otras clases, el poder es uno, el poder del Estado es uno. Está cuando veíamos lo que eran los elementos del Estado, ¿no? Veíamos el poder, por ejemplo. Bueno, el poder es uno, pero la Constitución Nacional lo que hace es dividir ese poder en lo que son la división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, en la parte orgánica lo que nosotros tenemos es esta división que hay de los poderes que división, perdón, del poder único que en realidad posee el Estado. A su vez también tenemos que entender que el poder también no es solo de manera horizontal, con lo que es la división de poderes, sino que también vertical, es decir, territorial. Poder del Estado Nacional, las provincias y los municipios. En la Constitución vemos una regulación al municipio, con el cual se le reconoce autonomía, que eso, si algún día podemos hablarlo, hay que ver cómo vamos con los tiempos, y a lo que es las provincias también se les va a reconocer lo que es su autonomía, muchísimo más a las provincias, obviamente. Entonces, una vez que vemos esto, que más o menos nos ubicamos, decimos, bueno, eh, tenemos una idea de cómo se divide la Constitución, las sanciones de la Constitución, cuándo surgió la Constitución y demás, podemos empezar a ver que se habla mucho, lo que es la, la doctrina o la gente en general, se suele nombrar mucho lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es la pirámide de Kelsen? Yo les he explicado en clases anteriores que, como bien les decía, la Constitución es la norma fundamental. Como es la norma fundamental, es la que las demás normas tienen que respetar eh, a la hora de llevar a cabo algún tipo de regulación. Entonces, esta norma fundamental parte de un principio, si se quiere, que se llama la supremacía constitucional. Pero antes de ver la supremacía constitucional, me parece que es importante, la supremacía constitucional está en el programa específicamente, por eso lo nombro así, pero me parece que es importante hablar sobre algo en particular que se suele nombrar, como bien lo decía, entre la gente y demás, de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Porque, bueno, ustedes saben que la pirámide es constitución, tratados internacionales sin jerarquía constitucional, leyes y, bueno, demás normas. No vamos a entrar en la pirámide porque ya la vimos. Pero ustedes recuerden que en ese primer lugar estaban los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Esto es una de las cosas, entre otras, que después vamos a ver también, que se incorporó en el derecho constitucional argentino en 1994. Con la reforma de 1994, la última, la que hoy en día está vigente, la que nos rige y demás, se incorporó en este bloque constitucional de constitucionalidad, es decir, en la misma escala que la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos tratados internacionales
se encuentran en el artículo 75, inciso 22. Así que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, me parece interesante que sepan que cuando se habla de supremacía constitucional también se va a abarcar hoy en día lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que le decía de la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución es la particular relación de supra y subordinación, es decir, supra que están por encima y de subordinado por debajo, supra porque la Constitución está por encima, subordinado porque está por debajo de las demás normas, que se encuentran las normas en un ordenamiento jurídico. Supra, superioridad, Constitución Nacional supra, y subordinada todas las normas que deben conformarse o respetar a la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, esta regla va a implicar dos características principales, para decirla a mí, digamos. Que el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos, es decir, los que dan existencia al sistema, y por ende el poder constituyente limita, subordina y condiciona al poder constituido. Y acá tenemos dos diferencias. El poder constituyente es el poder principal, es decir, el que le da nacimiento, el que le da la esencia a los demás, es decir, a los constituidos. Los constituidos vienen por regla posterior. A posteriori nacen los poderes constituidos. Primero están los poderes constituyentes. La Constitución Nacional surge de un poder constituyente. Por ende, superior, va a limitar, a subordinar y a condicionar a las demás normas que van a surgir posteriormente a la creación de la Constitución Nacional. Y la otra gran característica es, como bien le decía, que el sistema está encabezado por la Constitución Nacional, la cual proviene directamente de la creación del Poder Constituyente, que por ende va a ser fundamental que se respete esta coherencia, ¿no? Que haya un texto fundamental que no pueda ir en contra de lo que está por debajo, es decir, mantener esta coherencia. Porque en caso de que se fracture este orden de prelación que va a imponer la Constitución Nacional, se va a encontrar esta norma posterior viciada de inconstitucionalidad por ir en contra de la norma fundamental del Estado argentino. Entonces, una vez que sabemos esto, que ya vimos poder constituyente, poder constituido, uno dice, bueno, entonces si hay esta inconstitucionalidad, ¿cómo uno puede, ¿no? Resguardar, proteger, que no se den estas normas que van a estar viciadas de inconstitucionalidad? Lo primero que hay que decir, que como vía o modo de resguardo, se va a lograr mediante lo que es el control de constitucionalidad, que es un medio para mantener la supremacía de la Constitución. Surge como antecedente en Marbury versus Madison, un fallo jurisprudencial de Estados Unidos, que lo que hace es comparar la Constitución Nacional con las normas que están por debajo de ella. Y lo que establece el fallo, así, muy a grosso modo, de manera general y amplia, es que se le da prioridad a la Constitución Nacional. Pero es importante que este control de constitucionalidad puede ser de dos formas, para que sepa. Difuso o puede ser a través de un solo organismo. Difuso es que no está concentrado. ¿Qué quiere decir? Que el control de constitucionalidad va a recaer sobre todos los jueces del Poder Judicial. Cualquier juez puede determinar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces esto es importantísimo porque cualquier juez podría estar protegiendo la normativa constitucional. Si bien también hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia es la última en revisar todos los fallos. De última, el último organismo más importante va a ser la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto a lo que son las vías procesales, tenemos vías directas por acción o indirectas por excepción. Además, puede haber algún tipo de control internacional, pero no vamos a entrar en esto porque si no, no vamos a ver por ahí mucho material. Ahora, me parece interesante viendo por ahí un poco lo que es el programa, que trae un poco lo que son los mecanismos
pero estoy viendo, pide mecanismos de reforma, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo se reforma la Constitución? Porque como ya les dije, la Constitución fue reformada en bastantes oportunidades, ¿no? La Constitución Nacional va a establecer en su propio texto normativo cómo se tiene que reformar la propia Constitución. Y el artículo 30 de la Constitución va a prever el procedimiento de reforma. Y a su vez también va a prever el órgano que debe realizar. Dado que la Constitución es escrita, rígida, ¿por qué es rígida? Porque en principio no puede ir modificándose todos los años la Constitución. La Constitución, al ser la norma fundamental, la que le da organización a todo el sistema, o al ordenamiento jurídico argentino, la que termina estableciendo las bases sobre las que los argentinos nos terminamos regulando en todo el sistema, no puede variar todos los años porque si variara todos los años, todos los meses, cada 5 años, cada 10 años también, terminaría generando una cierta inseguridad jurídica, incertidumbre que terminaría siendo perjudicial, digamos, para lo que es la nación en su general, en general, perdón. Establece límites al Congreso, este artículo, a la Convención Constituyente, es decir, a la que el Congreso lo va a aprobar y posteriormente la Convención Constituyente va a ser la que lleve a cabo la reforma. Bueno, tiene límites. Establece quórum, establece que puede ser reformada en todo en cualquiera de sus partes, puede reformarse toda la Constitución, todas sus normas, todo esto hay que distinguirlo. Pero vamos a empezar con el procedimiento. No vamos a entrar en debates doctrinarios porque ustedes no estudian derecho y tampoco creo que les interesen mucho los debates doctrinarios. A mí me encantan, pero bueno, obviamente ustedes no están acá para salir sabiendo derecho constitucional como un abogado, ni mucho menos para estar hablando sobre debates doctrinarios en general. Así que bueno, vamos con el procedimiento. 3 etapas en el procedimiento. Iniciativa, que se establece que es necesario proceder a la reforma de la Constitución. Está a cargo del Congreso declarar la necesidad de reforma. El acto declarativo del Congreso toma forma de ley. Algunos dicen que tiene que ser por ley, otros que no. No importa. Lo importante es que ustedes tienen que saber que se va a requerir un quórum especial de 2/3 de los votos de los miembros del Congreso. ¿Sobre qué es el total? Sobre el total de los miembros de las cámaras por separado, no sobre el total de los miembros en ejercicio, ni sobre el total de los presentes. Por ley, y la declara necesidad de reforma el Congreso. Segundo paso, la revisión. En esta etapa se lleva a cabo la reforma y es llevada a cabo por un órgano ad hoc. ¿Qué quiere decir un órgano ad hoc o especial? Que es un órgano que es creado solamente para la para esta para esta situación, es decir, es un órgano que se crea solamente con el fin con la finalidad de reformar la Constitución Nacional, que es la Convención Reformadora de la Convención Constituyente, que ejerce el poder constituyente derivado. ¿Por qué derivado? Porque deriva del primer poder constituyente. Esto generalmente se hace a través de la ley de reforma, de declaración de necesidad de reforma de la Constitución, se establece los plazos, cómo se tiene que llevar a cabo el temario, es decir, qué pueden reformar. Esto es muy importante porque ha generado un montón de discusiones doctrinarias. En la norma se tiene que decir qué se puede reformar. Si se va por fuera de lo que no se podía reformar, puede llegar a ser obviamente inconstitucional, pero también tienen que tener en cuenta que se podría llegar a establecer que sea constitucional por parte de algún juez. Hay fallos y demás, no entramos en eso, pero me gusta por lo menos aclararle que eso puede pasar. Y por otro lado tenemos la ratificación, que es otorgarle la eficacia a la reforma. La Constitución no lo prevé, pero la doctrina sí la considera una etapa. Así que bueno, esas serían más o menos las 3 etapas que se puede hablar de la reforma constitucional en general, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los derechos de primera, segunda y tercera generación. A ver, ¿cómo surge esto? ¿No? Esto surge porque históricamente el Estado fue el gran autor de los principales crímenes para la humanidad.
Es decir, el Estado terminaba siendo el principal enemigo de las personas. Entonces, con lo que es el condicionalismo clásico o moderno, tuvo el carácter de una reacción contra la forma de la organización política, que era propio de lo que era el absolutismo monárquico, es decir, se terminaban generando mucha corrupción y las personas individualmente se les terminaban afectando todos sus derechos. Entonces surge esto de cómo defiende los derechos subjetivos del hombre frente o contra el Estado. Entonces, lo principal para esto era que el Estado no interfiera en el ejercicio de las personas y se forma una cosmovisión liberal en la época, que es el primer constitucionalismo, que es donde el Estado lo único que hace es abstenerse de participar. ¿No? El Estado no participa directamente. Esto se fue ampliando, obviamente, a lo largo del tiempo y se ve que, a ver, estos primeros derechos, la primera generación de derechos son los civiles. Los primeros derechos son los civiles y políticos. Esto a lo largo del tiempo va evolucionando, el Estado no participa, no impide su goce, no restringe arbitrariamente. Entonces, bueno, nos encontramos con que todo esto termina generando una cierta, unos ciertos problemas, ¿no? Porque con esta como visión liberal se terminan generando muchos abusos hacia lo que son las personas, por parte de las propias personas. Entonces viene una segunda etapa en 1917, 1919, en Argentina con la reforma con la reforma peronista, que se le llama acá, o la de 1957, que es la que le da validez a esa reforma, con la sanción del artículo 14 bis. Muy importante los derechos sociales que se plasman en el artículo 14 bis. Posteriormente, obviamente, los vamos a ver si tenemos tiempo. Pero en esta etapa el Estado lo que hace es asumir un rol más interventor, es decir, deja de ser abstencionista para participar en poner algún tipo de límite, digamos, a lo que son este liberalismo total. Y los derechos sociales se van a desglosar en económicos, sociales y culturales. Entonces el Estado, de ser liberal, pasa a ser un poco más democrático social. Busca generar igualdad de oportunidades, protege los derechos del hombre, los promueve, tiene políticas públicas, favorece el desarrollo. Y la tercera generación es los derechos a la paz, la cultura, el medio ambiente, que esos son los que se ven hoy en la actualidad, que surgen en la Argentina con la reforma de 1994. También tenemos los derechos humanos, no hay que olvidarnos. Entonces acá tenemos estas tres generaciones de derechos, que un poco creo que lo pedía el programa. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. Los de primera generación se ven en las primeras constituciones. Segunda generación, la reforma de Perón y la de 1957, que es la que le da validez a esta. Y tercera generación con 1994, que es el derecho a la paz, a la cultura, al medio ambiente, a la comunicación y a la información. Y a mí me gusta incluir los derechos colectivos. Entonces, tenemos con esto que hemos plasmado, tenemos, si se quiere, la base de lo que son los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué van a ser los derechos que obviamente están plasmados en la Constitución Nacional? Es decir, la Constitución tiene plasmado no solo derechos de primera generación, sino de tercera, de segunda generación, y hoy en día se puede hablar de una cuarta generación con los derechos colectivos, por ejemplo. Hay gente que los trata. Yo me gusta incluirlos en los derechos de tercera generación, pero bueno, o sea, eso va, obviamente va en cada autor. Ahora lo que quiero hablarles así de manera muy, pero muy simple, es que se reformó, o lo nuevo, más o menos lo nuevo, porque voy a ver el programa, pero, pero claro, tenemos los derechos incorporados, o sea, esto que vimos recién es la evolución histórica de 1853, diversas reformas, primera y segunda generación, la influencia de la Constitución de 1949 sobre los derechos de segunda generación. Y bueno, no hablé sobre normas operativas y programáticas,
se lo hago... No, eso lo hablamos después. Hablamos sobre supremacía constitucional, poder constituyente y poder derivado. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los derechos incorporados por la reforma constitucional de 1994. Vamos 25 minutos, pero vamos a intentar hacerlo un poco rápido. En 1994 se incorporaron bastantes cosas. ¿Sí? Vamos a hablar en general de lo que se incorporó. Se incorporó el derecho a la iniciativa popular, a la consulta popular, que son temas que plasman un poco la democracia semidirecta de la que hablábamos en aquella primera clase. No me detengo en explicarlo porque por ahí nos llevaría mucho tiempo. Se plasma el amparo ambiental, el tema del amparo. Se le plasma la protección a los derechos de los consumidores y usuarios. Ustedes tienen que saber que hoy en día los consumidores, el derecho del consumidor está protegido en el Código Civil y Comercial de manera muy extensa. El consumidor tiene toda una normativa que lo protege. Diría que es la persona que más se protege hoy en día en el derecho privado, obviamente, ¿no? Porque está tan vulnerable ante todo lo que es la cadena de producción y de comercialización que eh, tiene una protección muy extensa por parte de lo que es el, el ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Se agregan, como le decía, garantías procesales, el amparo, amparo ambiental, pero no solo amparo ambiental, sino que el amparo en general se agrega en la Constitución, que antes estaba reconocido. Se agrega el habeas data, que es para proteger la información de las personas. El habeas corpus, también, si eso estaba, lo vemos mejor. Se cambia, en el Senado se cambia la forma de la elección, de indirecta por la directa, pasan a durar 6 años. Al Congreso se le da otras atribuciones, por ejemplo, impuesto y coparticipación, pueblos indígenas, tratados internacionales, importante esto porque el Congreso puede darle jerarquía constitucional a nuevos tratados internacionales, cosa que pasó, o sea, si ustedes ven la Constitución, hay 2 tratados por fuera que tienen jerarquía constitucional, es decir, están en el bloque de constitucionalidad, y no estaban en un primer momento. Se agrega lo que es la Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo, al Poder Ejecutivo se bajan los años. Se agrega la figura del jefe de gabinete, una figura que es muy importante, la vamos a ver posteriormente, pero es una figura que lo que se intentaba era eh, bajar o disminuir un poco el poder que tiene el presidente hoy en día en la Argentina, porque somos al ser presidencialista, nuestra forma de, es presidencialista, se le da mucho poder a una sola persona. Bueno, se buscaba con el jefe de gabinete atenuar este poder, cosa que, a modo de opinión, creo que es una opinión compartida, pero lo digo a modo de opinión individual, no se ha logrado hoy en la Argentina. Se agregan los decretos de necesidad de urgencia, una figura que está muy bien regulada en la Constitución, pero no se suele aplicar o utilizar de la manera que se tiene que utilizar en, en el país. Los presidentes abusan mucho de esto, no entrando en discusión política, lo digo. Lo abusó en su momento Cristina, lo abusó Macri, lo abusó Alberto. Hoy, si se quiere, lo puede estar abusando Milei. ¿Se puede discutir si hay necesidad y si hay urgencia? Sí, siempre. Pasa que en Argentina es muy fácil acreditar, parece, lo que es la necesidad y la urgencia, porque vivimos como necesidad de urgencia. Pero bueno, no entro en lo que es el debate político, digamos. Simplemente digo que es una figura que, a mi modo de ver, no se utiliza muy bien. Se agrega el Consejo de la Magistratura para la elección de jueces, el Ministerio Público, a las provincias se le da más poderes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto sería lo básico, ¿no? O sea, que el programa un poco estaríamos cumpliendo con lo que pide el programa. Eh, pero sí, con eso estaríamos bien. No hay que ir mucho más allá de eso porque nosotros creo que lo vamos a ver a lo largo a lo largo de la materia. Vamos a ir viendo todo esto que yo les nombré, se va viendo, digamos, porque es una materia que suele seguir un cierto hilo, digamos. Entonces está.
está bueno, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son declaraciones de derechos y garantías, una noción. O sea, podría decirlo como una mini definición, que un poco el programa lo pide, y pide lo que son las normas programáticas, también la vamos a ver. Pero me parece importante dar esta noción, ¿no? Como para tener una idea, que cuando uno habla de declaración de derechos y garantías, ¿de qué está hablando? La declaración es una manifestación de contenido político. Como ejemplo, artículo 1 de la Constitución. La nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. O artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces acá lo que hace es hacer una manifestación de contenido político. La consagración o declaración de los derechos se va dando en distintas etapas de la historia, ¿no? Primero se garantizaron derechos individuales, después el trabajador, por último la persona. Tercera generación, y hoy se quiere la cuarta, los derechos colectivos. Entonces, pero estas son manifestaciones de contenido político. Entonces la declaración es una manifestación de contenido político. Después viene lo que son los derechos, que se puede dar de distintos puntos de vista, distintas definiciones. Pero de modo general se podría decir que los derechos son el conjunto de prerrogativas es decir, de poderes que tienen las personas. Porque prerrogativa es que uno tiene, ¿no? Entonces, que poseen las personas por el hecho de ser tales, es decir, por el simple hecho de ser persona, uno ya cuenta con determinados derechos que están plasmados en un orden normativo e institucional que regula las conductas humanas. Importante el orden normativo e institucional, normativo, normas, leyes, institucional, ¿por qué? Porque parten de un Estado, de una institución, de distintas instituciones que tienen que cumplir con determinadas reglas para establecer estos derechos. ¿Y qué regulan? Las conductas humanas. Lógico. Todo derecho busca regular algo que realizan las personas para protegerlas y para establecerle límites. Importante. Que van a estar inspirados en postulados de justicia, certeza jurídica, y las bases son las relaciones sociales que determinan el contenido y el carácter en un espacio y tiempo determinado. Importante esto también. Y por otro lado tenemos las que son las garantías. Garantía, a ver. Es difícil diferenciarla del concepto de derecho, ¿no? Pero podríamos decir que consisten en los medios que permiten velar por el efectivo cumplimiento de un derecho. Es decir, una cosa es el derecho, que hablamos del conjunto de prerrogativas que tienen las personas, pero este derecho uno tiene que poder llevarlo a cabo, porque si no, es lo mismo que nada. Entonces, acá vienen lo que son las garantías, que vienen a constituir una suerte de refuerzo para hacer realidad los derechos, y están reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Garantías como son los mecanismos constitucionales que tiene la persona para que se cumpla sus derechos. ¿Cómo podemos? Y a través, por ejemplo, de una acción judicial. Eso sería un claro ejemplo de garantía. Entonces, bueno, una vez que vimos esta noción, que es importante, hay que hablar sobre que la Constitución tiene normas operativas y normas programáticas. Normas operativas. Las normas operativas son normas que por el simple hecho de estar plasmadas en la Constitución se cumplen, no necesitan que se lleve a cabo ningún tipo de norma extra. En cambio, la norma programática es una norma que establece un cierto principio, pero que uno leyendo el artículo dice, bueno, ¿y ahora? Entonces necesita de una ley posterior que haga cumplir lo que establece la Constitución, el principio que establece la Constitución. Entonces hay operativas que establecen una conducta, o se puede establecer un cierto derecho de, de esa norma, y programática, que necesitan una ley posterior para poder cumplir con lo que establece la Constitución. ¿Cuál sería una norma programática? La norma de coparticipación que genera, como ustedes saben, un montón de problemas siempre entre todos los gobiernos, todas las provincias que se pelean por la coparticipación, porque la Constitución no lo establece. Entonces eso es importante, la Constitución no lo establece.
Así que bueno, eso sería una norma programática. Bueno, ahora, para terminar con con esta generalidad que estamos tratando, ¿no? Vamos a, vamos a hablar un poco, para ya ir como finalizando, pero analizarlo. Antes de entrar en la parte orgánica, que vimos un poco, acá vimos como medio un poco, muy poquito lo que son la parte de las garantías constitucionales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es la parte orgánica en la próxima clase, como les decía, de la organización de todo el, el sistema constitucional, el sistema legal, el sistema argentino en general. Entonces, como vamos 30 minutos más o menos de clase, porque hay una introducción, me voy a extender un poco más y vamos a hacer el análisis. Acá dice garantías individuales. Como les decía, las garantías es lo que uno tiene para reclamar un derecho, ¿no? Así que lo que vamos a hacer, voy a buscar la constitución, si les parece, es analizar las, las garantías individuales que tiene la persona que pide el programa, que es el artículo 18, y después vamos a ver un poco los derechos no enumerados, ¿no? Que también pide el programa. Así que bueno, con la constitución, esto si ustedes obviamente están en su casa viéndolo, pueden leer el artículo conmigo, digamos. El 18. Vamos a ir desmenuzándolo parte por parte y voy a ir explicándoles de manera simple. No vamos a analizar todo lo que surge, pero vamos a analizar el artículo leyéndolo. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y ahí cortamos. Y hacemos un análisis, ¿no? Cuando dice ningún habitante se refiere a todas las personas que estén en la nación. Puede ser penado, es decir, que se le establezca una pena del Código Penal. Por ejemplo, por homicidio de 8 a 25 años. 8 años, vamos a decir una persona que presuntamente mató a alguien. Bueno, si no hay un juicio en el cual se prueba que esa persona mató, no se la puede penar. Entonces esto del juicio previo, la garantía del juicio previo, fundamental. Principio de legalidad está en el artículo 18, si después ustedes lo quieren buscar, no vamos a analizarlo ahora, ¿no? Pero para que sepan, en el 18 el principio de legalidad. Artículo muy importante para lo que es el Código Penal, para que sepan. Tiene que haber un juicio previo, es una garantía que tienen todas las personas. Todas las personas tienen que tener un juicio previo para ser juzgado, para ser penado, mejor dicho. Y una ley anterior al hecho del proceso. Es decir, si cuando yo maté a una persona estaba permitido matar, bueno, me pueden haber hecho un juicio. Pero si esa ley no existía, yo no estaba obligado a no matar. ¿Entienden a lo que voy? Si yo hoy robo, pero el robo no está penado, aunque se me haga un juicio con una ley que salió el otro día, y por esa ley voy a tener que estar preso porque estaba prohibido robar para hoy, pero yo robé ayer, bueno, entonces en esos casos no tengo que ir preso. ¿Entienden? Preso no, penado, no tengo que estar penado. Después sigue, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Comisiones especiales. Se juntan determinadas personas para juzgar a esta persona. No. Nosotros tenemos la garantía de que hay un juez natural. Un juez que por la ley, por el derecho procesal penal, por ejemplo, se establece que es el juez competente que me tiene que juzgar. Anteriormente está establecido por una norma que establece las reglas para que en el caso de que una persona cometa un delito, ¿quién lo tiene que juzgar? Que es un juez natural establecido por la norma anterior. No puede venir una norma, una comisión nueva a juzgarme a mí. Y después sigue. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Otra garantía. Yo no me tengo que decir, sí, yo maté. Y yo fui, lo maté y le clavé 7 puñaladas en la espalda. Y bueno, y sí, hice alevosía. No. Yo obviamente
puedo mentir, no tengo que ir y venderme, por así decirlo, para que lo entiendan, ¿no? Perdón las palabras que uso por ahí. Ni arrestado, sigamos con el artículo, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, de un juez. O sea, no pueden venir y arrestarme en mi casa, ahora vienen, me tocan los policías, pasan, me secuestran, o sea, me retienen y me llevan preso, no. Salvo que vengan con una orden que pide mi detención. Bueno, en ese caso sí. Sigue el artículo. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Se relaciona plenamente con el juicio previo. Tenemos que tener defensa en el juicio. Una defensa digna de la persona y del derecho que tiene la persona. Por eso es que se le otorga un defensor público a los acusados cuando nadie los quiere defender. Porque tienen que tener una mínima defensa. El defensor público no es una mínima defensa, obviamente. Es una muy buena defensa porque es un abogado, pero tiene que tener defensa. Y llega al extremo, vamos 40 minutos, pero bueno, pero llega al extremo de que si uno es mal defendido en un juicio, ese juicio puede tener que llegar a rehacerse, ¿entienden? Entonces, importantísimo esto. Seguimos con el artículo. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. No pueden entrar a domicilio si yo no digo que sí. No pueden ver mi correspondencia si yo no digo que sí. Obviamente los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, pero generalmente a través de una orden judicial. Entonces es importante esto. Otra garantía que tenemos, ¿no? Y quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. No se puede torturar a la gente, se le puede pegar para sacar la información, ni mucho menos la pena de muerte, que ya quedó por el Pacto de San José de Costa Rica, que le explicaba que los derechos humanos están en el mismo pie de igualdad con la Constitución Nacional. El Pacto de San José de Costa Rica obliga a la nación argentina a no tener la pena de muerte. Por ende, como nación, como Estado, incurriríamos en responsabilidad internacional si tuviéramos la pena de muerte. Entonces ya no es solo por cuestiones políticas, sino que por ninguna cuestión puede haber pena de muerte. Seguimos. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. No se cumple, pero tienen que ser cárceles sanas y limpias. Uno puede reclamar estas cosas, siempre las va a reclamar. El problema es que hay una cierta limitación también con el país en el que estamos, que no dan abasto a las cárceles y no hay plata para mejorar las cárceles. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Pero es importante que lo que se busca es que las personas estén seguras y no es un castigo para las personas, sino que lo que se busca es que la persona pueda mejorar. Y dice, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlo más allá de lo que aquella exija, hace responsable al juez que la autorice. Ustedes vean la protección que otorga la Constitución a los criminales o a aquella persona que está juzgada por un delito penal. Entonces, estas son garantías individuales de las personas que tienen que cumplir. ¿Y qué pasa si no se cumplen? Uno puede utilizar la figura de el habeas corpus. Y ahora vamos con... Entonces, bueno, ahí ya habríamos hecho lo que es el análisis. Y ahora vamos con lo que es el artículo 33, derechos no enumerados. ¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución Nacional? Para que ustedes lo lean en su casa. Las declaraciones de derecho y garantía que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Esto hace referencia a que más allá de que hasta acá vamos a ver un montón de principios, garantías, derechos, o sea, hasta el artículo 33, un montón de derechos y demás. Pero puede ser, de hecho pasa, en que hay derechos que no van a estar nombrados, o garantías que no están nombradas en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿La Constitución no los protege? No, justamente por este artículo, que es muy importante, de los artículos más importantes que tiene la Constitución, surge esto de que cuando no está enumerado, cuando un derecho no está enumerado, no es que no tenga protección constitucional o protección, sino que van a ser del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Entonces, lo principal que tenemos es el principio de soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno,
que lo expliqué en las clases anteriores, no me voy a detener de nuevo. Esto hace que nazcan un montón de derechos de las personas para mantener la dignidad de la persona, que hacen que, aunque no estén regulados, están protegidos gracias a este artículo. Es un artículo importantísimo porque abarca todo aquel derecho o garantía no enumerado en los artículos anteriores de la Constitución Nacional. Un artículo que está muy bien pensado. Así que bueno, una vez habiendo visto estos temas, espero que la clase de hoy les haya servido. Eh, espero que se haya comprendido. Fue un poco rápido, pero bueno, quería dar por lo menos un poco más de la mitad quizás de la unidad, pero los otros temas nos vamos a llevar un poquito más. Así que bueno, me parece que una clase que se extendió un poco, pero expliqué bastantes temas. Como les digo, un placer volver a dictarles clase. A mí me encanta dar clase y bueno, por algunos que otros motivos no hemos podido, como ustedes saben. Y bueno, un gusto volver a darles clase. Espero que les haya servido la clase. La clase, como ustedes saben, está grabada, así que la pueden ver en cualquier momento. Así que buenas tardes, pero pueden ser buenas noches o buenos días. Que tengan un lindo día o una linda tarde o una linda noche, dependiendo de cuándo la vean. Y bueno, los temas básicos de esta parte de la unidad están cubiertos. Y nada más que agradecerles por el tiempo de haberme escuchado y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.